La Biblia contiene secretos de prosperidad que muy pocas personas descubren en su vida. Uno de ellos se esconde en el Salmo 23, un antiguo código de abundancia que la mayoría lee sin comprender su verdadero poder transformador. No es coincidencia que yo, tras décadas de estudiar a los hombres más exitosos del mundo, llegara a conclusiones que resuenan perfectamente con las palabras de este antiguo salmo. El problema no reside en la economía, tu trabajo o tu salario. El verdadero obstáculo está en tu mente. ¿Cómo percibes la abundancia? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Y cómo limitas tu propia capacidad para atraer la riqueza? Hoy descubrirás cómo los principios que revelé en mi obra, Piense y hágase rico, se entrelazan a la perfección con el Salmo 23, creando una fórmula práctica para transformar no solo tu situación financiera, sino tu vida entera. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente, pero la abundancia se te escapa entre los dedos? ¿Qué barrera invisible te impide alcanzar la prosperidad que tanto anhelas? Si es así, lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu redención financiera. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora, quiero mostrarte cómo se ve todo esto en la vida real a través de la historia de una persona común, aquí en México, que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A su edad, llevaba más de una década al frente del negocio familiar que heredó de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era conocida en la zona, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a Guillermo, su esposa Lucía y sus 2 hijos adolescentes. Aquella mañana de octubre, mientras Guillermo levantaba la cortina metálica de su local, sintió un peso extra sobre sus hombros. Las ventas habían disminuido desde que una ferretería de la competencia abrió a 10 calles de distancia y la competencia con las tiendas en línea parecía una batalla perdida. «Buenos días, don Guillermo», saludó el señor Mateo, un anciano que barría la acera del edificio contiguo cada mañana. «Buenos días, don Mateo», respondió Guillermo sin mucho entusiasmo. Don Mateo, de 78 años, era una institución en el barrio. Había sido maestro durante 4 décadas y ahora en su jubilación se había convertido en el consejero no oficial de todos. «¿Pareces preocupado, hijo? ¿Todo bien con el negocio?». Guillermo suspiró. No solía compartir sus problemas, pero algo en la mirada serena de don Mateo lo invitó a sincerarse. «Para serle honesto, don Mateo, estoy pensando en cerrar». «Ya no alcanza». El anciano asintió lentamente, apoyándose en su escoba. «¿Tienes un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora después, sentados en la pequeña trastienda de la ferretería, don Mateo sacó de su bolsillo un pequeño libro gastado. He oído hablar de él, pero nunca he leído nada suyo. «Este libro cambió mi vida hace 50 años», dijo don Mateo, mostrando una vieja edición de Piense y hágase rico. «Pero lo que realmente me ayudó fue entender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo». Guillermo miró con curiosidad el Salmo 23. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no practicaba. El Salmo del Pastor, el que leen en los Don Mateo sonrió. «Así es. Pero no trata solo de la muerte o el consuelo. Es un poderoso código de abundancia que casi nadie reconoce». El anciano abrió una pequeña Biblia que también llevaba consigo y leyó. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicacia confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Guillermo escuchaba. Es muy bonito, don Mateo, pero ¿qué tiene que ver con mi ferretería o con Hill? El anciano respondió con una sonrisa enigmática. Verás, Napoleon Hill descubrió, después de estudiar a cientos de personas exitosas, que la riqueza comienza en la mente, y este salmo describe exactamente el estado mental necesario para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó hacia adelante, dispuso delante del Señor. A ver, cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está declarando un principio que Hill llamaría actitud mental positiva. Es la certeza inquebrantable de que tus necesidades serán cubiertas. Guillermo frunció el ceño. Con todo respeto, don Mateo, mi actitud no va a pagar las facturas ni a traer clientes. Ahí es donde te equivocas, replicó el anciano con calma. Está demostrado que nuestros pensamientos tienen poder creador. Cuando piensas constantemente en la escasez, en el fracaso, en la competencia imposible, ¿adivina qué? Atraes más de lo mismo. Guillermo murmuró, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Exacto. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este verso habla de lo que Hill denominó una mente maestra, la capacidad de encontrar un estado mental sereno donde fluyen las mejores ideas. Guillermo pensó en cómo últimamente se acostaba agotado y se despertaba ansioso. No recordaba la última vez que había tenido un «confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia». Aquí está su propósito definido. No puedes simplemente desear más dinero, necesitas un propósito noble que dé sentido a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido mantener a mi familia, dijo Guillermo. Don Mateo asintió. Un buen comienzo, pero Hill diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y que beneficie a muchos. Guillermo se quedó en silencio, pensativo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto refleja lo que él llamó fe aplicada, la capacidad de mantener tu visión de éxito, incluso cuando las circunstancias parecen devastadoras. Eso es difícil cuando no puedes pagar la colegiatura de tus hijos, dijo Guillermo con amargura. Precisamente cuando más se necesita. Y aquí viene la parte más poderosa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes qué significa esto, Guillermo? Él negó con la cabeza. Visualización creativa. Ver tu éxito ya realizado, sentirlo como algo real. Incluso cuando todos a tu alrededor solo ven el fracaso. Hill descubrió que los grandes líderes veían sus logros en su mente mucho antes de que se manifestaran en la realidad. Don Mateo cerró suavemente la Biblia. No es casualidad que el Salmo termine diciendo, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamaría la ley de la atracción. Aquello en lo que piensas persistentemente, lo atraes. Guillermo se reclinó en su silla, escéptico pero intrigado. Suena bien en teoría, don Mateo, pero ¿en la práctica? Déjame contarte cómo lo apliqué yo, interrumpió el anciano. Yo era un simple maestro de primaria con un sueldo modesto. Mi esposa y yo queríamos comprar nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía imposible. Los ojos de don Mateo brillaron al recordarlo. Comencé a aplicar estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración rutinaria, sino como un programa mental. Visualizaba nuestra casa con todo detalle, el jardín donde jugarían mis hijos, la sala donde recibiríamos visitas, incluso el olor a café por la mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Guillermo, cada vez más interesado. No de inmediato, advirtió don Mateo. Y Hill insiste en que la persistencia es crucial. Durante meses no cambió nada por fuera, pero me mantuve firme en mi visualización.
Entonces, una tarde, el padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó que era dueño de varios colegios privados. Don Mateo sonrió. En menos de un año, no solo estaba dando clases particulares a hijos de familias adineradas, sino que este hombre me ofreció la oportunidad de coordinar un programa educativo especial con un sueldo 3 veces mayor. En 2 años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo permaneció en silencio, procesando la historia. Lo extraordinario, continuó don Mateo, es que yo no busqué esa oportunidad en particular. Se manifestó cuando mi mente ya estaba programada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa rebosaba. Pero, don Mateo, mi situación es diferente. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Y quién dice que tiene que seguir siendo solo una ferretería tradicional?, preguntó el anciano. Napoleón Hill hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo campo, sino de reinventar el juego. Esa noche, Guillermo no pudo dormir. Las palabras de don Mateo resonaban en su mente. Y si realmente había algo en esa fusión de sabiduría antigua y principios modernos... ¿Sigues despierto?, susurró Lucía a su lado. Pensando, respondió él, en algo que me dijo hoy don Mateo sobre Napoleón Hill. Y para su sorpresa, Lucía se incorporó, interesada. El Salmo 23. Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Guillermo se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Tú sabías eso? Mi abuela solía recitarlo. Llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre dijo que ese salmo le había mostrado el camino. Guillermo se quedó pensativo. Su escepticismo comenzaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente llegó temprano a la ferretería, pero en lugar de lanzarse de inmediato a su rutina, se sentó en su oficina y releyó el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada palabra. Luego tomó un cuaderno y escribió: «El Señor es mi pastor». Debajo anotó: «Actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para prosperar». Continuó así con cada versículo, conectándolo con los principios que don Mateo le había explicado. Cuando terminó, cerró los ojos e intentó visualizar su negocio próspero, con clientes satisfechos, innovaciones únicas y un crecimiento constante. Al principio se sintió artificial, pero poco a poco comenzó a sentir una extraña calidez, una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. El resto del día transcurrió como de costumbre. Pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo había cambiado sutilmente en su interior. Esa tarde, mientras organizaba un inventario de tornillos, un hombre de unos 30 años vestido con ropa de trabajo entró en la tienda. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a alguien que entienda de herrería antigua», respondió el hombre. «Estoy restaurando una casona del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que coincidan con el estilo original». Guillermo sonrió. Si había algo que conocía bien, era precisamente eso. Su padre le había enseñado todo sobre la herrería tradicional mexicana. «Está de suerte», respondió Guillermo. «Esto es una manera de centripelar, por aquí no es fracasar. Es una de nuestras especialidades». Durante 1 hora Guillermo le mostró al cliente catálogos antiguos que su padre había guardado con diseños de herrajes coloniales y porfiriano. El hombre, que resultó ser un arquitecto especializado en restauración, quedó impresionado. «Es increíble que sepa tanto de esto», dijo el arquitecto Raúl Cortés. «Fui a 10 ferreterías y en ninguna sabían de qué les hablaba. Todos me ofrecían productos modernos e importados». Al final, Raúl hizo un pedido sustancial y comentó: «Estoy trabajando en otros 3 proyectos de restauración. Si puede conseguirme piezas de esta calidad, tendría trabajo garantizado por varios meses». Cuando el arquitecto se fue, Guillermo se quedó pensativo. ¿Era esto una coincidencia o algo más?
El encuentro había despertado una sensación de entusiasmo que no había experimentado. Esa noche, durante la cena, le contó a Lucía sobre el cliente y una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si nos especial? En lugar de competir con las grandes tiendas por los mismos productos genéricos, podríamos enfocarnos en herrajes y materiales para la restauración de edificios históricos. Hay un resurgimiento del interés por preservar la arquitectura tradicional de la ciudad. Los ojos de Lucía brillaron. Es una idea maravillosa. Siempre te ha apasionado esa parte del negocio y heredaste todos los contactos y el conocimiento de tu papá. Tendríamos que reorganizar la tienda, crear un catálogo especializado, quizá incluso una página web para arquitectos y restauradores. Mi primo Daniel, que es diseñador web, me lo recordó. Quizás podríamos hacer un truque. Él necesitaba unos muebles para su nuevo apartamento. Guillermo sintió un cosquilleo de emoción. Por primera vez en años no estaba pensando en cómo sobrevivir, sino en cómo crecer. A la mañana siguiente llegó a la ferretería aún más temprano. Se sentó de nuevo con el Salmo 23 y el libro sobre mis enseñanzas que don Mateo le había prestado. Esta vez se centró en un pasaje que hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente. Querer el éxito no es suficiente, decía el texto. Debes desearlo con una pasión que consuma todo tu ser, con una obsesión que no te permita ver otra alternativa que no sea triunfar. Guillermo reflexionó. ¿Realmente deseaba el éxito con esa intensidad o simplemente se conformaba con sobrevivir, con no fracasar? Recordó el verso del Salmo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quizás su senda de justicia no era competir con los gigantes de la ferretería, sino honrar el legado artesanal de su padre, preservando un conocimiento que se estaba perdiendo. Durante las semanas siguientes, Guillermo estableció una nueva rutina. Cada mañana comenzaba con el Salmo 23, seguido de una hora dedicada a planificar el nuevo rumbo de su negocio. Empezó a separar una sección de la tienda específicamente para exhibir herrajes y materiales de restauración. Don Mateo lo visitaba de vez en cuando observando los cambios con aprobación. «Estás aplicando otro principio», comentó un día, «la especialización. En lugar de ser mediocre en todo, estás eligiendo ser excepcional en algo específico». Raúl, el arquitecto, regresó como lo prometió y quedó impresionado con los cambios. Trajo consigo a 2 colegas que también trabajaban en restauración. Pronto, el pequeño rincón especializado de la ferretería comenzó a generar más ingresos que el resto del negocio. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del mundo de la restauración, Guillermo notó que el hombre estaba tomando fotos de unos antiguos herrajes de cuero de gamuza que había heredado de su padre. «Disculpe», interrumpió cortésmente, «esas piezas son muy especiales. Si le interesan, puedo mostrarle el catálogo completo». En realidad, explicó el cliente, estoy documentando herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Estos diseños son difíciles de encontrar y usted tiene una colección impresionante. El hombre resultó ser Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron contactos y 2 semanas después Javier le propuso colaborar en su libro, proporcionando fotografías e información sobre los arneses históricos. «Esto podría darte mucha visibilidad entre los especialistas», comentó Javier. «Incluso podríamos organizar un pequeño taller aquí para mis alumnos». La idea del taller fue un éxito inesperado. Un sábado por la tarde, 20 estudiantes de arquitectura llenaron la ferretería ansiosos por aprender sobre técnicas y materiales tradicionales. Varios de ellos regresaron en los días siguientes para comprar materiales para sus proyectos. Lucía, que había comenzado a involucrarse más en el negocio, propuso crear pequeños kits de restauración para diferentes tipos de proyectos con instrucciones detalladas y consejos profesionales. «Podríamos cobrar más por el conocimiento experto que incluimos», sugirió. «No solo estamos vendiendo productos, también estamos vendiendo sabiduría artesanal».
Al implementar estos cambios, la práctica matutina de Guillermo con el Salmo 23 ya no era un ritual nuevo. Se había convertido en una parte fundamental de su día, un ancla para su nueva mentalidad. Una tarde, don Mateo llegó a la ferretería y encontró a Guillermo ocupado con un cliente. El anciano esperó pacientemente, observando los cambios visibles. La tienda presentaba nuevas exhibiciones, un espacio para consultas de restauración e incluso un pequeño rincón con libros especializados en arquitectura tradicional mexicana. Cuando el cliente se fue, don Mateo se acercó sonriendo. «Veo que has estado aplicando las enseñanzas». Guillermo asintió, devolviéndole la sonrisa. «Tenía razón, don Mateo. No se trata solo de pensar en positivo. Es todo un sistema. Deseo ardiente, fe inquebrantable, especialización, una mente maestra y perseverancia», añadió él. «Como yo digo, la perseverancia es para el carácter lo que el carbono es para el acero». «Todavía tenemos muchos desafíos», admitió Guillermo, «pero por primera vez en años estoy entusiasmado con el futuro. Hemos aumentado nuestros ingresos en un 30% en solo 2 meses y la mejor parte es que disfruto lo que hago. Ya no me siento como un superviviente, sino como un creador». Don Mateo asintió con los ojos brillantes. «Estás experimentando otro principio. Encontrar tu verdadera vocación. Cuando haces lo que amas y eres excepcional en ello, el dinero llega como una consecuencia natural». Guillermo recordó otro: «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores». «Es curioso», reflexionó. «Cuando abrió Home Depot, pensé que era mi sentencia de muerte. Ahora veo que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me obligó a encontrar mi nicho, a dejar de competir en un juego que no podía ganar». «Exactamente», respondió don Mateo. «Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, pero solo aquellos con una mente preparada pueden verlas». En ese momento, un hombre elegantemente vestido entró en el establecimiento, miró a su alrededor con interés y se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Eduardo Fernández», respondió el hombre. «Soy el director del Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre artesanías tradicionales mexicanas que están en peligro de desaparecer. Me han dicho que usted es uno de los pocos expertos que quedan en herrería colonial en la ciudad». Guillermo miró al visitante con sorpresa. «Sí, trabajo con herrería tradicional», respondió modestamente. «Continúo el legado de mi padre». Eduardo Fernández sonrió. «El arquitecto Javier Méndez me habló de usted. Buscamos artesanos que no solo puedan exhibir piezas, sino también demostrar técnicas en vivo para nuestros visitantes. El conocimiento que usted posee es un tesoro nacional que debemos preservar». Guillermo sintió una mezcla de orgullo y humildad. «Sería un honor, pero debo aclarar que no soy un artesano tradicional. Soy dueño de una ferretería, aunque conozco bien las técnicas antiguas. Guillermo, el éxito de tu participación en la exposición ha superado nuestras expectativas. Tenemos una propuesta. Nos gustaría crear un taller permanente sobre oficios históricos aquí en el museo bajo tu dirección. Continuarías con tu negocio, por supuesto, pero dedicarías un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en el oficio». Guillermo miró a su familia. Quería ver su reacción. Todos estaban emocionados. «Sería un honor», respondió finalmente. «Mi padre siempre lamentó que este conocimiento se estuviera perdiendo. No se me ocurre una mejor manera de honrar su memoria que transmitiéndolo a la siguiente generación». Esa noche, mientras la familia celebraba en un restaurante cerca del museo, Guillermo propuso un brindis por don Mateo, que nos mostró el camino, y por el Salmo 23, que nos enseñó a ver la abundancia donde otros ven escasez. Por Napoleón Hill, añadió Miguel, cuyos principios siguen cambiando vidas un siglo después.
Y, por papá, concluyó Sofía, que tuvo el valor de cambiar cuando parecía imposible. Don Mateo, el invitado de honor, levantó su copa con una sonrisa serena, elogiando el poder de la mente humana que, cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, es capaz de crear milagros cotidianos como el que acababan de experimentar. 6 meses después, el Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Guillermo había contratado a 2 ayudantes, un joven aprendiz ansioso por aprender técnicas tradicionales y un estudiante de historia que ayudaba con la documentación e investigación de las piezas. El taller en el museo se había convertido en uno de los más populares, con lista de espera para inscribirse. Varios medios de comunicación habían publicado artículos sobre esta peculiar ferretería que se había transformado en un centro de preservación cultural. Una mañana, mientras Guillermo abría la tienda, vio a un hombre de mediana edad mirando por la ventana con expresión preocupada. Le recordó cómo se había sentido él mismo apenas un año antes. «Buenos días», dijo Guillermo. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?» «Solo estaba mirando», respondió el hombre evasivo. Prosiguió el hombre evasivo. Luego, tras una pausa, añadió: «En realidad tengo una papelería a 3 calles de aquí. Cada vez que paso por su negocio me pregunto cómo lo ha logrado». «¿Logrado qué?», preguntó Guillermo con una sonrisa amable. «Salir adelante en tiempos tan difíciles», explicó el hombre. «Las papelerías como la mía están desapareciendo con la digitalización. Cada mes es una lucha para cubrir los gastos». Guillermo sintió una profunda empatía, invitó al hombre a pasar y le ofreció un café. Durante la siguiente hora le contó su historia, cómo casi había cerrado, cómo un anciano sabio le mostró la conexión entre el Salmo 23 y mis principios y cómo esa sabiduría transformó no solo su negocio, sino su vida entera. Lo más importante, explicó Guillermo, no fue cambiar primero las circunstancias externas, sino mi estado mental. Cuando comencé a verme como abundante, en lugar de carente, cuando definí claramente mi propósito, cuando visualicé el éxito como ya alcanzado, las oportunidades comenzaron a aparecer como por arte de magia. El hombre escuchaba con creciente interés. «Suena demasiado simple para ser verdad». «Simple sí», respondió Guillermo, «pero no fácil. Requiere constancia, fe y una determinación inquebrantable. Como dice Hill, la persistencia es la clave del éxito. Y como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Antes de que el hombre se fuera, Guillermo le prestó el gastado libro mío que don Mateo le había dado, junto con una pequeña tarjeta en la que había escrito el Salmo 23. «Léalo cada mañana durante 30 días», le aconsejó, «no como una oración rutinaria, sino como un programa mental. Conecte cada verso con un principio de Hill. Y, sobre todo, visualice su papelería no como es ahora, sino como podría ser si encontrara su nicho único». Mientras el hombre se alejaba, Guillermo reflexionó sobre cómo el ciclo continuaba, de don Mateo a él y ahora de él a este desconocido. La sabiduría fluía como un río, beneficiando a todos los que bebían de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo reunió a su familia para un anuncio especial. «He estado pensando», comenzó, «en cómo podemos expandir nuestra misión. Destacando no solo preservar el conocimiento artesanal, sino también compartir la sabiduría que ha transformado nuestras vidas». Lucía, Miguel y Sofía lo miraron con curiosidad. «Propongo que iniciemos un pequeño programa de mentoría para empresas familiares en dificultades», continuó. «Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un taller donde compartamos cómo aplicar estos principios eternos en el mundo empresarial moderno». La idea fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió crear una plataforma digital para llegar a más personas. Sofía propuso documentar casos de éxito para inspirar a otros. Lucía imaginó un formato grupal donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente. «Es perfecto», concluyó Guillermo. «Así continuamos el legado de don Mateo y honramos el verdadero espíritu tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de Hill».
La abundancia se multiplica cuando se comparte. Esa noche, antes de dormir, Guillermo contempló el camino recorrido con profunda gratitud, de comerciante frustrado a empresario exitoso y ahora a mentor. Su copa sin duda rebosaba. Recordó mis sabias palabras, que lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y también las hermosas palabras del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos tradiciones de sabiduría separadas por milenios, unidas por una verdad esencial: que la prosperidad comienza en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo envolvía, Guillermo sonrió con la certeza de haber descubierto uno de los secretos más valiosos del universo: el poder del Salmo que desbloquea la verdadera riqueza, aquella que trasciende lo material y enriquece todas las dimensiones de la vida. En algún lugar de la Ciudad de México, el dueño de una papelería comenzaba a leer las primeras líneas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 esperaba su turno para transformar una vez más otra vida. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo importante. El poder de transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has descubierto hoy no son solo teoría, son leyes universales que han funcionado para innumerables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, cuando se interpreta correctamente y se aplica junto con mis principios, puede desbloquear dimensiones de prosperidad que quizás nunca habías imaginado. Recuerda siempre, el Señor es mi pastor, la certeza absoluta de que tus necesidades serán cubiertas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El poder de la mente maestra y la confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El propósito definido que da sentido a tu vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La fe inquebrantable ante la adversidad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La visualización creativa que manifiesta tu éxito. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La ley de la atracción que trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios con persistencia, con fe, con una determinación inquebrantable. Y verás cómo tu vida comienza a transformarse día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te espera. No mañana, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. En el momento en que decides cambiar tu mente y con ella tu destino. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho?